Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Gracias, Henry, Alfonso, como siempre, por el espacio. Lo que quiero hacer esta noche es contar algunos casos de lo que ha pasado por acá. Eh, Siempre partimos de algunos misterios, algunas cosas que nos preocupan, cómo fue esto, de dónde salieron estas estampillas, qué pasó con esta emisión. Y esos misterios muchas veces generan mitos. En la medida en que menos se estudia el tema, se inventan cosas. Y esas cosas pasan de boca en boca y acaban convirtiéndose en verdades sin ningún sustento. En otros casos, el misterio queda ahí y no hay manera de resolverlo. Pero los misterios y los mitos producen además la oportunidad para que uno que otro sinvergüenza se aproveche de esto y genere materiales, artículos falsos para engañar a los filatelistas. Quiero dar una revisada a algunas cosas de la filatelia ecuatoriana en relación con eso. Y creo que los primeros temas que vamos a ver van a mostrar una característica bien especial de cómo había sido nuestra filatelia hasta hace no mucho. Visto varias veces esto, la primera emisión ecuatoriana tenía tres estampillas, una de medio real y dos de un real, cada una con un color diferente. Y los que se han preocupado por preguntarse, ¿y por qué un real amarillo y un real verde circularon al mismo tiempo? Empezaron a dar unas respuestas que no tienen ningún sustento. Esta que sostiene Jorge Ayora, que era además una persona muy estudiosa y que se sustentaba en documentos, en análisis de cosas, pero él aceptó como una verdad que la diferencia de color respondía a que una estampilla era para el uso interno y otra estampilla era para el uso externo. Y él discute con Evans, Moines, Monk y otros que dicen que la amarilla era la destinada al servicio exterior y la verde al servicio interior. Él dice que era al revés, a partir de los materiales que ha revisado, una serie de cosas por el estilo. Y yo no he encontrado, nadie ha encontrado la razón para sostener esto. En ninguna parte hay nada más que la idea de alguien que se inventó esto de que una era para el interior y una para el exterior. De hecho, la primera estampilla que se conoció afuera fue el Real Verde, perdón, el Real Amarillo. Sigue siendo hasta ahora el número uno del Ecuador en Scott. Fue la primera que reportaron en el exterior. Y cuando vemos los materiales, el Real Verde, que se supone que es para el servicio externo, es usado también en el servicio interno. El Real Amarillo se usó también en el servicio externo. Y hubo y tenemos varios casos en que se usaron las dos, la verde y la amarilla juntas. Entonces, claro, muchos dicen es que los empleados postales no atendían esto, no les importaba, hacían esto de cualquier manera. Sí, pero ¿para qué? ¿De dónde nos sacamos una regla que no está escrita en ninguna parte y que además no tiene ningún respaldo si nos fijamos en las tarifas? La tarifa para el exterior era de 2 reales. Si queríamos hacer una estampilla para la tarifa externa, aquí vemos la tarifa 2 reales. Si queríamos hacer una tarifa externa, debíamos hacer una estampilla de 2 reales y no una de 1 real. Probablemente la explicación sea mucho más simple y mucho más pedestre. Estas son las pruebas que conocemos. Son pruebas documentadas porque hay documentos que dicen que Miguel Rivadeneira presentó sus pruebas al gobierno y el gobierno, viendo las pruebas, las aprobó. Y son estas, el medio real negro y el medio real verde. Verde. Parece que el impresor tenía tinta verde. Y es probable que esa tinta verde que empezó a usar se le haya acabado y haya tenido que completar el, la entrega usando la otra tinta que tenía a mano, que era la tinta amarilla. Era un momento en que no había disponibilidad de todas las tintas que uno quisiera, había que echar mano de los papeles que había, y no es difícil tampoco. Hay documentos que dicen que él tenía que hacer 3 estampillas diferentes y prefirió hacer dos de 1 real y no hacer otra de otro valor. No sé, eso ya es elucubración mía y no tiene mucho sentido. Pero a mí me parece que aquí pasó lo mismo que 20 años después iba a pasar con nuestros primeros enteros postales. Creo que ya vimos esto alguna vez.
siempre nos preguntábamos por qué este entero postal de tan buena factura, el primer entero postal del Ecuador, se hizo en, si yo no me equivoco, abril de 1884. Y en junio empezaron a circular estos otros bastante simples, bastante mal hechos y con una serie de cartulinas distintas. Y la razón era una razón pedestre latinoamericana, que explica la revista La de Timbre Posté en diciembre de 1884. Y dice que había un empleado del Ministerio de Hacienda que tenía un stock de cartulinas de todos los tipos. Y parece que tenía los contactos para hacer que el ministerio imprima los enteros postales vendiendo él las cartulinas que tenía ahí casi como desecho. Yo creo que estos temas explican muchas veces más que ponerse a lucubrar qué mismo pasó, que hubo una tarifa no sé qué, esa serie de cosas. Muchas veces estos misterios se resuelven simplemente aterrizando en el piso de estas realidades completamente simples. A mí me gusta este segundo misterio, que es un misterio que logramos resolver. En la ciudad de Pelileo se usó el fechador de Pelileo y este cancelador, Pelileo MC. Pelileo MC. ¿Qué es el MC? Jorge Ayora, que es el que más estudió, que realizó un trabajo muy importante sobre la primera emisión, decía, de pronto quiere decir marca de correos. Alguien por ahí en una conversación decía mesa de cambio, pero ¿mesa de cambio de qué? A mí se me ocurrió que la respuesta podía estar por otro lado. Pelileo es una ciudad del centro del Ecuador, está un poquito al sur de Ambato, al sur de Quito. En 1860 se convirtió en cantón, tenía su municipio propio, su cabildo propio. En 1863 tuvo una oficina postal, tuvo 2 años en el periodo prefilatélico, y era una población de alrededor de 1.000 habitantes, 1188 y 1871. Aquí ven el pequeño pueblito a inicios del siglo XX. A mí se me ocurrió que probablemente MC tenía que ver con la persona que tenía a su cargo el correo, o con algo relacionado con el lugar en que esto se hacía. Así que me puse a buscar documentos sobre quiénes estaban en Pelileo en ese tiempo. Y di con este almanaque del año 1863. En este almanaque está un cuadro de todos los empleados públicos de la República, y entre ellos los empleados de correos. Y entre los empleados de correos está el administrador de Pelileo, un señor Miguel Cisneros Jara, que después de averiguado había sido profesor de escuela, había presidido el cabildo, era una persona importante ahí, y entre otras cosas tenía la administración de correos, era el encargado de despachar la correspondencia. Entonces, claramente este misterio ya no es un misterio, el matasellos de MC es en realidad un matasellos Miguel Cisneros. Hay un mito en el Ecuador, un mito creado a partir de no ser serios en la investigación, en este caso de los temas filatélicos. Y es el mito de Barré, el grabador francés, o los dos grabadores franceses, Jacques Jean y su hijo. A algunos se les metió en la cabeza que las estampillas ecuatorianas tenían que ser hechas por Barré. No sé si eso les pensaban que con eso había más prestigio, no sé. Sabíamos que habían sido hechas en el Ecuador, había documentos, y sin embargo, en junio del 60, mayo junio del 60, el señor Roberto Leví Castillo, y esta es una muestra de la falta de seriedad y de la audacia que se tenía, al menos en el caso de Castillo, y creo que en muchos otros casos, se tenía para inventarse cosas y afirmarlas como si fueran una verdad completa. Si ustedes ven este párrafo, Roberto Leví Castillo tenía toda la información acerca de cómo fueron hechas las primeras estampillas ecuatorianas. Las hizo, dicen, los talleres imperiales de grabado de París, JJ Barré, Jacques Jean Barré. El grabado fue hecho de esta manera. El costo fue de 1.470 pesos. No sé de dónde sacó ese valor. Eso incluía, dice, el transporte de París a Quito. Y seguramente el transporte de París a Quito lo hizo la Pacific Steel. Y esto lo escribió y lo publicó en American Philatelphist. Y lo sostuvo y se divulgó durante mucho tiempo. Pero había un problema.
El problema es que Jean-Jacques Barré, Jacques-Jean Barré murió 10 años antes de que salgan las estampillas ecuatorianas. Entonces, podríamos decir, a lo mejor fue su hijo Alberto el que hizo esto. Barré había trabajado ya para el Ecuador, Albert Barré. En 1862 acuñó dos monedas, no acuñó, preparó los cuños para dos monedas ecuatorianas de 2 y 4 reales. Pero es el único trabajo que he hecho en el Ecuador, no tenemos constancia de ningún otro trabajo. Y las estampillas, sabemos, fuera de toda duda, que fueron hechas por Emilio y Manuel Rivera. Entonces, esa afirmación de Leví Castillo se quedó ya pronto en el aire, pronto fue dejada de lado, pero para mí es un gran ejemplo de la falta de seriedad con que muchas veces se han tratado estos temas en el Ecuador. Y me parece que eso ocurre con la segunda serie del Ecuador, la que vemos aquí, donde otra vez se empieza a extender el Vito Barré. Hay algunos que dicen que esta serie fue hecha por Barré. ¿Por qué? Porque lo máximo que hemos logrado averiguar acerca de estas estampillas es que fueron hechas en Francia. Hay varias publicaciones en el diario oficial en las que se informa que llegan desde Francia envíos de estos sellos, pero nunca hemos podido averiguar quién los imprimió, dónde, cómo. Pero claro, si son hechas en Francia, dicen, tiene que ser Barré, pues. Si no es Barré, ¿quién nos va a imprimir las estampillas de los ecuatorianos? Como que en Francia el único que hacía estampillas en el año 1872 era Barré. Y cuando comparamos los trabajos, sin duda que estas estampillas no tienen la calidad que tiene esta. Es notorio que estas son de segundo orden. Y si vemos la estampilla de un real que fue copiada fue tomado el diseño de la primera serie costarricense de 1862, la cosa salta más a la vista. A mí no se me mete en la cabeza que Barré haya copiado la estampilla costarricense. A Barré le llevaron los cuños, los diseños de los cuños hechos que querían los ecuatorianos. Y él dijo, no, no, están horribles, yo voy a hacer unos míos propios, yo no copio nada. No hay constancia documental, no hay nada, pero sin embargo el mito Barré sigue flotando por ahí. Hay otros mitos que llevan a los fraudes. Esta es una estampilla que siempre, sobre todo esta de aquí, la que está a la izquierda, es un resello, Correos 94-95, 2 centavos, sobre un timbre fiscal de 2 centavos del bienio 91-92. Y existe también, y si se fijan los resellos son distintos, sobre este de 1 centavo del 91-92 y sobre este de 2 centavos del 87-88. Este de aquí, el de 91-92, 2 centavos violeta o vino, está en el álbum del Banco Central y por eso es admitido como una estampilla oficial, aunque siempre se ha tenido dudas sobre la autenticidad de esta estampilla. No está en las listas contemporáneas. A fines del siglo XIX tenemos la lista de precios de Agustín Albán y tenemos un primer álbum de estampillas del Ecuador y esta estampilla no está en ninguna. Las primeras noticias que empezaron a aparecer aparecieron a inicios del siglo XX y siempre todos los catálogos y todos los que escribieron en la primera mitad del siglo XX en el Ecuador sobre esto han dudado de la autenticidad. Delía en su trabajo sobre el periodo Ciben en el Ecuador presenta estas estampillas, dice que ha encontrado 3 resellos distintos, aquí podemos ver 3 distintos, sin duda no son los mismos. Delía no sé por qué dice, este es el auténtico y estos otros parece que son falsos, y un poco aquí lo que manejamos es que el resello que está en la foto del álbum del Banco Central es el auténtico y que cualquier otro que no se parezca es falso, pero no tenemos ninguna constancia de esto. ¿Es posible que se hayan hecho estos resellos? Es posible. Precisamente en esos años hay unas quejas del director de correos de que en diversas ciudades se están resellando cosas sin autorización oficial. Puede ser esto, pero hay varios indicios que nos hacen dudar más. Primero, que en esa época ya estaba en vigencia el contrato CIBEC y el gobierno
no podía resellar, sino especie CIBEC. Y debió haber devuelto, entregado a CIBEC todo lo que tenía de especies postales. Pero tampoco fue muy serio el Ecuador en el cumplimiento del contrato, así que podría eso no haber pasado. También es raro que se haya resellado, se han tomado el trabajo de resellar la estampilla cuando hay abundante material en que se usan los timbres fiscales sin necesidad de resellarlos. Y cuando vemos las tarifas, la tarifa de 2 centavos no corresponde con las tarifas necesarias en ese momento. La tarifa que más se necesitaba era la de 5 centavos y la de 2 centavos era una tarifa para tarjetas postales. Y sobre todo no se conocen ejemplares del sobre, o al menos no se conocían hasta hace poco que apareció esto. Claro, la primera impresión es, ya apareció esta cosa en sobre, parece que sí funciona. Es este timbre en un sobre despachado en el año 1898. Tenemos al reverso los sellos de recepción en Nueva York y en Mérida en agosto de 1898. Pero cuando se analiza el sobre, le entran a uno las dudas y yo después de analizarlo más a fondo, tengo la absoluta certeza de que esto es fabricado. Alguien se encontró este sobre con ciertas fallas, las estampillas están maltratadas, hay aquí unas manchas, y decidió aprovecharla poniendo este sello nuevito. Si uno compara el estado de conservación de las dos cosas, salta a la vista que esto es de otro momento. La tarifa no corresponde. La tarifa era de 10 centavos y aquí le ponen 12, pensando que se mantenía la vieja tarifa de 12 centavos de inicios de la década, cuando esta tarifa ya había variado. Y cuando nos acercamos a los matasellos empezamos a ver ciertos problemas. Si ustedes ven, el que está sobre el timbre es claramente distinto al que está sobre las estampillas. Este está ya maltratado, está medio torcido, es absolutamente redondo. Y mi impresión es que no tengo el sobre original, no he podido analizarlo, sino en la imagen. Mi impresión es que los diámetros son distintos. Y cuando nos acercamos un poco más, aquí está el borde de la estampilla, y se ve que hay una división entre el matasellos que está en la estampilla y, salvo aquí, el matasellos que sale sobre el sobre. Parecería morder, pero a la larga no muerde. Pero lo más lindo y definitivo es esto, y esto a mí me convence de que esta es una fabricación. Cuando uno empieza a ver el matasellos que está impreso sobre el timbre, está la palabra franca. Aquí está la F, la R, la A, la N, la C y la A. Y el falsificador puso su matasellos con otra CA. Franca K. Yo no veo manera de que eso pueda haber pasado si la carta se despachaba normalmente. Para mí el misterio de esta estampilla sí. Yo cada vez creo que no es una estampilla auténtica, pero mientras no haya más documentación, mientras no haya más datos, no se puede desechar por completo que esto haya circulado, que esto se haya usado, pero sin duda no circuló en este sobre. Esto es es un vulgar montaje. Esa época es de otros misterios. Las famosas estampillas de Guaranda, que son otros resellos, esta vez sí de 5 centavos, sobre timbres fiscales impresos por la Hamilton Bank. La historia que siempre contaron es que Guaranda fue ocupada por las tropas liberales. Hubo una sublevación liberal en Guayaquil el 5 de junio de 1895, y al final los liberales tomaron el poder y derrocaron a las fuerzas conservadoras. Y dicen que en el curso de esta guerra, de esta revuelta, Guaranda fue ocupada por las tropas liberales, los liberales no encontraron estampillas y empezaron a resellar con estas marcas los timbres fiscales. La historia es parecida a lo que en realidad puede haber ocurrido, pero no es exactamente así cuando vemos las fechas.
Los materiales que tenemos con estos timbres resellados son de alrededor de julio-agosto de 1895. Y en esos momentos los liberales estaban recién avanzando hacia la ciudad de Guaranda. Y más bien lo que habían eran tropas conservadoras a las que no les llegaban los suministros de Quito por la desorganización que existía en ese momento. Y parece bastante probable que hayan necesitado estampillas y hayan resellado esas estampillas para usarlas en la zona. Eso es lo que dice el manual de Cole, por ejemplo. Aquí está el texto completo. La ventaja con estas estampillas es que si hay materiales, si hay sobres circulados y sobres de los que es difícil dudar. Este es un sobre del 16 de julio de 1895, las fechas exactas, enviado a la Tacunga, es un mapa de la zona. Los liberales ocupaban la zona de Guayaquil hacia la Flecha, y este era el territorio que estaba en manos de los conservadores, pero Quito no enviaba los abastecimientos a las ciudades de acá. Esta zona podríamos considerarla un poco aislada. De Guaranda a la Tacunga, la tarifa correcta 5 centavos, y un segundo sobre es este, en el que la tarifa es de 10 centavos, pero podría explicarse por el hecho de que sea una tarifa doble, puede haber pesado más, y va a San José de Chimbo, que es un pueblito al sur de Guaranda, y está dentro de las fechas, 2 de agosto de 1895, antes del 8 de agosto, en que los liberales toman Guaranda. Podríamos decir, esto termina el misterio y las guarandas son auténticas, sí. No me cabe duda de que estos sobres son buenos, de que esos resellos se ven bien. Mi duda es por qué resellaron los 7 timbres fiscales. No creo que la circulación de correspondencia en Guaranda, sobre todo en ese tiempo, haya sido muy grande. Si lo que necesitaban eran sellos de urgencia, bastaba ir resellando las planas que tenían. Pero el material que existe la serie está compuesta de 7 timbres fiscales y los 7 timbres fiscales tienen el resello Guaranda. Y a mí sí me entran dudas y he conversado con otras personas que tienen la misma duda, ¿por qué resellar todo? Puede ser que aquí tengamos un caso en el que sí hay algunos que fueron resellados, pero el resto de resellos, una parte de los resellos, ya son fabricados con posterioridad a partir de los resellos auténticos. Hay otra pregunta, otra duda, que de pronto algún momento podemos resolver analizando el material existente. Este es uno de los fraudes más exitosos de la historia ecuatoriana. Hasta ahora estas estampillas se venden y se venden bien. La gente ya sabe, y no es que se vendan contando la historia de que son auténticas, siempre que se venden se dice estas son estampillas fabricadas y a la gente le encanta. Y las compran y pujan en las subastas y pagan buenos precios de las subastas por estas estampillas. Son unas series de inicios de los años 20 a las que les aplicaron estos resellos. Y obviamente de 2 colores distintos, rojos y negros, invertidos, dobles, con ecuador, sin ecuador, todas las variedades que ustedes quieran. Hay abundante material de esto. La historia que cuentan es que, la cuenta Justo Campaña, y es una historia que ha circulado sin que haya constancia de que sea así, dice que un caballero español adquirió varias planas y obtuvo de manera semioficial. ¿Qué carajos es eso de semioficial? ¿Quién le dio? Obtuvo de manera semioficial un resello especial de un avión, imitando uno de Checoslovaquia. Lo imprimió en negro y rojo y fue llevado de Quito a Ibarra en el avión Siria el 17 de julio de 1923. Existen las estampillas sueltas y existen estos sobres. ¿Cuál es el problema de estos sobres? La tarifa se paga con la estampilla de 5 centavos y esto no paga nada. 5 centavos más la sobretasa. Problema adicional, el vuelo del avión Siria no fue el 17 de julio, sino el 15 de julio. Y quien hizo esta fabricación pensó que era el 17 de julio porque los festejos en Ibarra fueron el 17 de julio, en este vuelo Quito-Ibarra.
pero el vuelo se hizo 2 días antes. Y hay varios sobres con esta misma fabricación, matasellados, incluso hay esto que es mucho más escandaloso, julio de 1923, estos enteros postales estaban ya desmonetizados y sin embargo le hacen valer la indicia de 5 centavos, paga, paga la sobretasa. Estas sobretasas además ya no se usaban en este año 1923, se usaron 20, 21, para el 23 ya no era esta la estampilla que circulaba. Y otra vez 5 centavos y el avioncito acá que no paga nada. Italo Bongiovanni, que ha hecho un análisis de esto, dijo alguna vez que esta etiqueta de aquí, esta etiqueta alemana, empezó a usarse en el año 1932. Y pueden ser esos años porque estos enteros postales se remataron en los años 30 y se usaron en los años 30 bastante, agregándoles franqueo normal, sin usar la indicia, sino agregándoles estampillas. Estos sobres se venden, sin duda no son sobres que volaron en el avión Siria, y las estampillas se venden mucho. Cada vez salen unos lotecitos en subastas y cosas por el estilo, se dice que son fabricadas, pero a la gente les gusta. Además, existe una constancia documental de que es un fraude. En el año 1927, Agustín Albán es uno de los primeros filatelistas ecuatorianos, y murió creo que en el 28 o en el 29, pero en 1927 pega estas estampillas al lado de la solicitud y pide al ministro de Hacienda que le certifique si estas estampillas han sido emitidas. Y el ministro de Hacienda le certifica que no. Las estampillas postales que aparecen reselladas con un avión deben conceptuarse como fraudulentas, dice el ministro. No cabe duda que esto no tiene ningún sustento. Un espacio fértil para misterios, fraudes y mitos es el espacio de la escata. Primero porque la escata generó estampillas que son, o piezas que son buscadas por los coleccionistas, que son valiosas, que han tenido buenos precios. Y segundo, porque alrededor pululaban siempre los filatelistas. Muchos de los que trabajaron en estos temas, empezando por el primer piloto de la escata que llegó a Guayaquil, eran filatelistas. Sabían exactamente lo que podían hacer con esta clase de materiales. La escata llega al Ecuador el 12 de junio de 1928, llega el avión Atlántico piloteado por Herbert Boy, traen estas cartas con esta marca, Primer Correo Aéreo Internacional Colombia-Ecuador, llegan a Guayaquil y de Guayaquil se despachan correspondencia el 16 de junio cuando el avión regresa hacia Barranquilla. Y el correo autoriza esta marca, la que se pone como cancelador sobre las estampillas. Y algunas tienen también esta marca adicional que dice Primer Correo Aéreo Internacional Ecuador-Colombia, lo cual no es tan exacto, es el primer correo de la escata, pero ya hubo un correo internacional Ecuador-Colombia en los vuelos de Elia Liud y sus compañeros cuando pasaron de Ecuador hasta, creo que llegaron hasta Cali. Y a este cancelador empezó a generar falsificaciones de época. Hay algunos materiales en los que aparece el cancelador, pero no es el auténtico. El auténtico se le reconoce porque el número 8 está pegado a la línea. Este es un cancelador auténtico. Si ustedes ven este otro, el número 8 está bien separado de la línea. Lo que hay que fijarse es este detalle y sabremos si el cancelador es bueno o es malo. El otro tema con la escata son las llamadas rechazadas. La escata, de acuerdo con el contrato, podía hacer sus propias estampillas y, según todos los indicios, según documentos, contrató al señor Wilfrido Moreno, que tenía una imprenta gráfica Senefelder en Guayaquil, para que haga las estampillas. De aquí saldrán estas estampillas dentadas con esta marca provisional. Ya vamos a hablar de eso.
La historia que se cuenta es la que nos cuenta Justo Campaña aquí y que básicamente implica que se contrató a Senefelder. Senefelder le trajo las estampillas o las pruebas a Lescata. A Lescata no le gustaron las pruebas y decidió mejor usar estampillas colombianas y resellarlas como provisionales. ¿Por qué no les gustó? ¿Por qué las rechazaron? Si pensamos mal, a lo mejor para fabricar material interesante, si sacaban estas estampillas no podían pasar todas las cosas que vamos a ver que a la larga pueden haber pasado y prefirieron recurrir al resello. Las pruebas existen. Esta es una pieza de la colección de Luis Carlo, que es el que nos lo ha presentado ya algunas veces. Senefelder hizo las pruebas, gráficas Senefelder, y es bueno fijarse en esta cosa para lo que viene ahora. Son unas pequeñas planas con estas pruebas sin dentar, que están al reverso de este papel que contiene publicidad. Hicieron la prueba utilizando o reciclando este papel que había sido impreso por la propia Artes Gráficas Senefelder. Y es una tipografía bastante parecida a la de acá arriba, a la de la estampilla. No cabe duda entonces que hay pruebas hechas por Senefelder. Este es el material que circula. Estas estampillas sin dentar, las pruebas de Senefelder, y estas dentadas, con la inexplicable leyenda provisional. La provisional se explica en los resellos, pero no en estampillas que se empezaron a hacer como definitivas. ¿Por qué el resello provisional? Justo Campaña dice que estas estampillas, las pruebas que sobraron, se entregaron al Escata y los agentes del Escata en Europa las vendieron a los filatelistas. Y habrá que preguntarse si vendieron solo las pruebas o hicieron además de esto. Tenemos pruebas que podemos decir que fueron legítimamente trabajadas y a lo mejor después empezó a producirse este material para venderlo. A mí personalmente, o yo personalmente prefiero estas sin dentar y estas otras me generan mucha suspicacia. Si además vemos otros temas, por ejemplo, este es el material que circula, hay planitas completas con el provisional. Si ya le desecharon las pruebas, si esto fue desechado, ¿para qué imprimían las planas? ¿Para qué se tomaban el trabajo de aplicarles el dentado? ¿Para qué le ponían el provisional? Eso estaba desechado. Estas son las provisionales provisionales. Sobre estampillas colombianas, el resello provisional. De aquí sale una de las estampillas más famosas, caras, importantes de la filatelia ecuatoriana. Se hicieron para el vuelo del 28 de agosto de 1938. Y aquí aparece la 50 CTS. Según la historia que cuenta Justo Campaña, y habrá que creerle porque él estuvo ahí, se imprimieron primero estas estampillas con el 50 CTS y se empezaron a vender en las ventanillas en la oficina de escape. Y el socio de Justo Campaña compró estampillas. Ya vamos a ver eso. Pero cuando se vendían, los empleados se percataron de que este CTS estaba de más porque la palabra centavos ya existía en el original. Había recibido hasta entonces 250 ejemplares. Estas son 10 planas. Cada plana tenía 50 estampillas. O 25, no me acuerdo. Se habían vendido 82 estampillas y retiraron el resto. En alguna parte que no encontré esta vez, Justo Campaña incluso dice que Lescata buscaba a los compradores para tratar de recoger las estampillas, pero al final 82 estampillas fueron vendidas. Y se retiraron las restantes. 138, 188, algo así. Estoy mal con las matemáticas esta noche. Por lo tanto, habría un poco más de 100 de esta, y después las que se usaron son estas. Y esta se convierte en la estampilla, primera estampilla aérea del Ecuador,
y una estampilla absolutamente rara en principio. ¿Qué pasa con esta estampilla? El señor Emilio Párraga, el socio de Justo Campaña, despacha 50 sobres con las estampillas que compra en la escala. Incluso hizo un sobre con toda la serie, ya la vamos a ver después, y en el resto, en todas le puso las 50 CTS, seguramente porque ya vino esto de que le retiraban la estampilla, se notó que la estampilla era rara, iba a ser rara, tenía este problema, etcétera, y 50 sobres salieron con la CTS. Después, Justo Campaña cuenta que 28 de esos sobres se vendieron a otro socio de Justo Campaña, Salvador Perrone. Y Perrone notó que estaban humedeciéndose, que la humedad estaba afectando a las estampillas, así que lavó los sobres. De esos 28 sobres vienen las estampillas sueltas usadas. Las otras deben estar en sobre. La verdadera rareza es la estampilla usada. Y este es un ejemplar auténtico. Si ustedes se fijan, estaban todas claramente mataselladas con el matasellos Cata de Guayaquil. Y al llegar se le aplicaba en la ciudad colombiana, que es el caso de Barranquilla, el matasellos de llegada. Y como las usadas empezaron a ser raras, obviamente empezaron a falsificarse. No la estampilla, sino los matasellos. Es la auténtica, y aquí curiosamente tenemos solo el cancelador de llegada. Cuando uno analiza los sobres siempre están así, bien cancelados. Y de pronto esta no fue cancelada así y solo recibió matasellos de llegada, parece bastante raro. Hay este otro bloque de 4, cancelado el 7 de octubre en Esmeraldas. ¿Cómo llegó esto a Esmeraldas? Sin duda es una cancelación de favor, sobre todo si comparamos con estos otros bloques que tienen también el mismo matasellos de Esmeraldas. Es claramente una cancelación de favor. Y esto que ocurre con las usadas genera además un problema con las nuevas, porque resulta que, de acuerdo con la historia de Justo Campaña, quedaron 182 estampillas de 50 centavos más, las 50 CTS. Sin embargo, son bastante fáciles de encontrar en el mercado. Ya en los años 30, el señor Francisco Meneses, que estudiaba estos temas, dice que él no cree que sean tan pocas. A él le habían dicho que son 100, dice, no, aquí hay mucho más porque a mí me han ofrecido varias veces, solo en el Ecuador hay el doble de estas 100, y de casas extranjeras cada vez me piden, cada vez me ofrecen. Yo creo que debe haber muchas más. Y cuando uno, y la percepción que uno tiene ahora y en la época del internet y de todo, es que son estampillas fáciles de conseguir. Si uno quiere una 50 CTS, la consigue. Y cada vez la consigue a menos precio. Hoy tarde conversaba con un compañero y me decía que su primera CTS la compró en $800 hace más de 10 años. Ahora se consiguen entre 200 y $300. Y hay una particularidad. Yo no me acuerdo si los bloques eran 5. Las planas creo eran de 25. Y en cada plana hay un error. Hay una leyenda en la estampilla que dice, visto que casi no se ve aquí, per aspera ad astra. Y el astra, en esta frase latina, el astra en una estampilla de cada plana, la T no se ve bien y se lee asira, no astra, sino asira. Entonces la variedad asira. Y hoy en la AFE hacíamos un recuento abuelo de pájaro de cuántas asiras conocemos y solo una persona que acaba de comprar 30 CTS de golpe. Dice que entre esas 30 CTS le llegaron como 4 o 5 asiras, algo así. Si en realidad hubiera solo las 182, ¿cuántas asiras debería haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solo en ese paquete había casi la misma cantidad.
Al parecer, la 50 CTS se siguió fabricando ese mismo momento, o después alguien tenía las estampillas y los resellos y siguió fabricando la 50 CTS y siguió sacándola al mercado. Y en la época en que no había internet, era fácil, si se tenía la prudencia suficiente como para sacarla de poco a poco, hacer un buen negocio con eso. Ahora ya se nota que hay más CTS de las que pensábamos. Pero el gran fraude de las SCATA es la 75 CTS. Como funcionó la 50 CTS, al parecer se les ocurrió que la 75 debía ser lo mismo. Uno podría decir, bueno, hicieron la 50 CTS, a lo mejor hay una 75 CTS. Pero resulta que el impresor no tiene idea de haber hecho una 75 CTS. No hay referencias contemporáneas sobre la existencia de la estampilla, no está en ningún documento ni catálogo de la época, el impresor no lo menciona, hay varias oportunidades en que pudo haber mencionado y no mencionó la estampilla, y vamos a ver que incluso declaró que no la hizo. La estampilla aparece recién a fines de la década del 30, y desde un inicio todos la calificaron como forjada. Los que han estudiado el tema, los textos de campaña de Harris, de Borgiovanni, coinciden en que es una fabricación. En 1937, el Centro Filatélico de Guayaquil publicó este sobre, que es el sobre de Párraga, donde están la serie completa. Todo lo que estaba en el mercado el día en que se pusieron a la venta. Las 50 CTS y el resto de la serie. Y no está la 75 CTS. Y la conclusión que sacan aquí, están publicando esto porque empieza a circular en el mercado internacional la 75 CTS, es interesante notar que allí no figura la 75 CTS que ahora está circulando en los Estados Unidos y Europa como genuina, y estampilla cuya existencia no ha sido certificada jamás por el impresor, que ha hecho una testificación ante juez competente de no haberla impreso jamás. En el coleccionista ecuatoriano, en la misma época, en 1938, sacan una nota expresa sobre eso, los sellos del SCAT en la República del Ecuador. Las hacemos después de haber leído de Aerofil la aparición de otra variedad de la misma serie, un supuesto 75 CTS. Indudablemente tal serie no ha existido jamás y los aficionados no deben aceptarlo en sus colecciones. Es sin duda un simple cromo, algo que alguien hizo, y no falta gente que les gusta y pagan valores exorbitantes por eso, pero sin duda no tiene ningún sustento. Y claro, el SCATA tiene también falsificaciones. Este es un sobre que ya uno ve el matasellos y les suena feo, y cuando se ven las fechas es clarísimo que esto no es auténtico. Se supone que es en un vuelo del 29 de diciembre de 1928 de Guayaquil a Barranquilla, pero cuando uno analiza la lista de vuelos del SCATA resulta que en diciembre del 28 hubo vuelos del 3, el 8 y el 19 de diciembre. Y el siguiente vuelo salió el 1 de enero de 1929. El avión había llegado el 30 de diciembre. Esto quiere decir que el 29 de diciembre ni siquiera había un avión del SCATA en Guayaquil. Pero es un sobre que circula por ahí. Otro fraude interesante de la filatelia ecuatoriana es uno que tiene como antecedente esto que vemos aquí, que es absolutamente auténtico. Lo que aquí en el Ecuador conocemos como las lojas. Faltaron estampillas en la ciudad de Loja y recurrieron a los timbres. Resellaron con gomígrafo, pusieron la palabra postal y siguieron usando timbres para completar los franqueos. Esto es absolutamente auténtico, hay abundante material utilizado, siempre el cancelador es el cancelador de Loja o de ciudades de la provincia de Loja. Pero este hecho auténtico de los años 30, entre el 33 y el 35, parece que inspiró a un falsificador moderno. Y se inventó esta que llamamos la Correos Puyo. Es una estampilla que aparece recién en los años 90. No hay constancia, no hay registros ni ninguna
ningún reporte de esto antes. En los años 90 empiezan a circular estos correos Puyo. Y lo incluye en su catálogo en los años 90 Olivier Bertosa. Y alguien le contó esta historia que él cuenta ahí. La hizo un empleado de correo de Puyo por iniciativa propia por falta de estampillas de 5 centavos. La Dirección General de Correos no reconoció esta emisión y sancionó a dicho empleado. Y en la historia aparecen ciertas cosas chuecas. Primero, como les decía, esta estampilla aparece 60 años después de que se supone que fue usada. ¿Por qué agregar Puyo? Si pensamos en la loja, lo que hicieron es ponerlo postal, podía poner correos, lo que sea. ¿Por qué Puyo? Para darle más credibilidad, para ubicarle en algún lado, para hacer la historia más simpática. Loja, una ciudad más grande, usó gomígrafo. Puyo, una pequeña población en el oriente ecuatoriano, tenía la tecnología para hacer claramente impreso. Había una imprenta en el Puyo como para hacer esto. Era normal usar los postales, los fiscales, sin necesidad de resellar. ¿Por qué le sancionaron al empleado? ¿Por qué se hizo lo mismo del de Loja, donde no hay constancia de sanción? Este aparece como sancionado. Además, ojo, que esta historia es la historia que le ha contado a Bertosa y no hay ningún documento que diga que esto es cierto. No hay una sola pieza postal con este estampillo. Probablemente pronto aparecerán el tipo de las 2 centavos que vimos antes, ¿cierto? Y lo más decidor, Puyo es una población del Oriente y el Oriente en esos años no necesitaba estampillas porque tenía franquicia postal. La correspondencia que salía de las ciudades de la región amazónica no pagaba el porte de correos. Esta es simplemente un invento que entiendo que se vendió bien hace 20, 30 años, pero me da la impresión de que ya la gente ha cobrado conciencia de que esto no tiene ningún sentido. Y voy a cerrar con 2 cosas que son medio burdas, pero se venden. Son fraudes recientes. En la década pasada hubo un buen mercado para los clásicos ecuatorianos. Había coleccionistas importantes que pagaban buenos precios en el Ecuador y afuera. Y claro, el falsificador ante eso se anima, pues, y empieza a crear piezas para vender a los incautos. Esta es una que uno ya la ve y suena feo. Es una supuesta carta despachada de Quito a Riobamba en 1871 con este cancelador 3154. Este es un cancelador de lo que vino de Francia. En el correo francés, el 3154 era la población de Rixheim, en Alsacia, que después pasó a Alemania. Y seguramente como muestra llegó esto, estuvo guardado bastante tiempo, se usó en Guayaquil inicialmente a inicios del periodo filatélico, y después se usó ampliamente en Quito, solo en Quito, ya en los años 70. Cuando analizamos la pieza, es clarísimo que es una fabricación. Primero, hay una carta, y en la carta el falsificador cortó el origen, para que no se sepa que el origen no era Quito. Cuando uno ve el contenido de la carta, están hablando de trabajadores, de ciertos trabajos. Ayer me dijeron, es una comunicación entre funcionarios públicos de 2 poblaciones absolutamente cercanas. No puede ser de Quito a Riobamba. El tiempo que se demoraba el correo de Quito a Riobamba no da para que ayer usted me haya dicho tal cosa como dice esta carta. Cuando uno ve el matasellos fechador, es el matasellos que pone como ejemplo a Ayora en su libro sobre la primera emisión. Es la reproducción exacta de ese matasellos. Y lo mismo ocurre con el 3154. Si ustedes ven los originales del 3154, estos son matasellos originales. Este solo se parece al de Ayora, otra vez. Lo que hacen es copiar el libro de Ayora y poner acá el cancelador. Y este otro ejemplo es mucho más burdo. Certificación sobre un medio real en una carta a Riobamba. Está establecido fuera de toda duda que es falso. Ni se necesitaba hacer el examen que le hicieron, le pasaron el espectrógrafo y la tinta es tinta moderna.
la de la palabra certificación. La carta es una carta de la población de Yaruquíes, a Riobamba. Yaruquíes es casi Riobamba en este momento. Es una población cercanísima a Riobamba, que no tenía oficina postal. Enviar una certificación de Yaruquíes a Riobamba ya suena feo. Pero además pensar que la certificación funcionaba con la tarifa básica de medio real es peor, porque la tarifa de certificación era de 8 reales. Solo uno ve la carta y se da cuenta que no puede ser auténtico. Pero además hay un examen que dice que la tinta no es tinta de la época. Estas son las cosas que les quería contar. Creo que pueden salir algunos temas interesantes de ahí. Quería agradecer a las personas cuyo trabajo ha hecho posible que les cuente estas historias. Francisco Meneses, Jorge Mayer, Ítalo, Jorge Ayora, Justo Campaña, Luis Carlote, Eddie Suárez. Gracias como siempre a Henry y Alfonso. Gracias a todos ustedes. Esta foto de cuando vinieron a Quito nos recuerda que ya casi llegamos a 500 y que hay que apechugar para la nueva meta que son las 1000 conferencias. Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Allá. Ay, me apagué. Ya. Yo tengo una pregunta, Henry, si es posible. Adelante, Manuel. Juan Pablo, ¿tú puedes poner, regresar a tu presentación a la primera diapositiva, la de la presentación? Espérate, soy medio torpe con esto. ¿Ya? ¿Esta o...? Sí, no, es esa. Ya. Eh, ¿Qué pasó? Molina está. Molina. Ya está. Espérate, ya voy a ver cómo... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Uno enter, Juan Pablo, cuando compartas. Ya. Ahora sí. Espera, sí. Ya. Ahora sí ya voy a poder. Ahora sí. Ya, vamos a la primera. Tú dices esta, ¿no? Sí, señor. El sobre con la marca de Quito es la primera marca prefilatélica del 23 de febrero de 1770. ¿Qué hay con ella? Es la más antigua que tenemos. ¿Qué te preocupa? Es que en la venta de Soler y Jack del 19 de junio de 1991 Ya. aparece una carta dirigida al señor Antonio Mayo, que va de Quito a Popayán, y la venta número 4438 dice 6 de octubre de 1769, Quito a Popayán, marca Quito en negro sobre documento oficial. Sí. Mide esta inédita marca 32 por 6 milímetros. Se hicieron posteriormente más anotaciones en lápiz tinta rosa muy visibles, pieza de extraordinario interés, siendo la más antigua conocida de Ecuador. Yo creo haber leído, pero no pude encontrar ahorita, el catálogo de George Meyer, y él dice que esa fecha no es, digamos, muy creíble. Sí. Y a mí no me cuadra porque es que octubre del 69, pues estaba muy reciente la cosa, haber terminado el acuerdo con los Galíndez de Carvajal. Entonces, no sé a quién creerle. Te cuento lo que me ha contado Mayer. Él vio la pieza. Sí. Y dice que la fecha está, pero que es la típica fecha de un papel rehusado como envoltura. Entonces, que es una fecha, no es la fecha del envío, sino que es la fecha del documento
que se rehusó. Ese es el argumento que él usa. Ya, ok. Sí, muy bien. Yo no Yo lo he no visto, sé así que yo quién le creo tenga esa simplemente. carta. Perdón. No sé quién la tenga, pero sí sería muy interesante Sí, yo volverla no he logrado, a- no he logrado averiguar quién la tiene. El único que tenemos aquí es el dato de la subasta de Yacht, sí, ok, pero no sé quién tiene esa carta. sí, sí. Ok, esa era la pregunta. Gracias. Sí. Otra cosa que lo que podríamos averiguar y no he podido es si en esa fecha salió correo, porque si hay un registro de los días en que salió el correo, creo que desde el 69 hasta el 70 y algo. Entonces, sí se podría saber, eh, si no es la fecha en que salió el correo, ya tendríamos un dato más claro. Y Pero aquí falta habla de averiguar eso. 6 de octubre del 69. Ujú. Muy Exacto. bien. Señor Conde de Mo. Hola, Juan Pablo. Felicidades por la charla. Ya que estás compartiendo ahí, ¿puedes poner de nuevo la diapositiva con esa carta que no te gusta que dice Franca, el del cancelador circular? Está. Esa. Por mientras, bueno, ya, allá. ¿De qué localidad se supone que se origina? No tengo idea. Ok. Ese Franca no lo hemos logrado ubicar. Parece que se usa en varios lados, además. Y en esa época el sello era de hule, de caucho, me imagino. Sí. Este debe haber sido de caucho. Y Y es un era sello con, que se usa mucho cuando vos ves matasellos de favor. El Franca está siempre ahí. ya, Es un típico matasellos de favor. Sí, sí se usó en el correo, sí. pero es un típico matasellos de favor. Ya, es que el comentario venía que aquí a veces por el clima, asumo que a ustedes les pasa lo mismo, los sellos de hule o de caucho sufren mucho y se empiezan a deteriorar y a deformar, como el que está, sí, como es Exacto. el Sí, de puede haber la, sido de la costa este. Sí. sí, sí, pero sí tienes razón que no, la estampilla que está puesta horizontalmente no está, no amarra bien, porque Y es Franca K. Sí, sí, como que sí, no lo colocaron bien. Porque la otra opción que pudo haber sido es que no se entintó bien y lo quisieron poner de nuevo bien y no calzó. Sí, pero no habría el K aquí. Ujú. Ya, es cierto, O habría, las otras letras estarían repisadas acá y no están repisadas acá. es cierto, es cierto. Claramente son dos distintos. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Jorge. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Mi pregunta es un poco más general. Sabes que en México tenemos tuvimos también mucho de esto, de falsificaciones, y hay un libro que se compiló de las falsificaciones de Raúl de Twin. Fue un falsificador pues, bastante importante en México. Todavía creo que operó hasta los 40, 50 y principalmente hacía falsificaciones prefilatélicas, pero también pues ya de la época más moderna. Mi pregunta es, ¿existe, y no nomás para Ecuador, sino para otros países, existe una compilación similar de cosas conocidas como la que tú acabas de mencionar? Hay ese trabajo general sobre De Tuy y hay algunas cosas del Ecuador también, Sí, yo sé. pero ahora no recordaría algo en concreto. Muy bien, muy bien. Pero sí Gracias. trabajo cosas del Ecuador también. Ujú. Ahora, la gran mayoría de estas cosas que hemos visto ahora son más actuales. Ya. Eso quiere decir que siguen otros de Twins por ahí. Sí andan sueltos por ahí. Eso siempre va a existir. Gracias. Luis Fernando. Es que me habían silenciado. Tosí, me silenciaron. La censura. Molina. Sí. Gracias, Juan Pablo. Muy entretenida la charla. Eh, sobre el mismo sobre que preguntaba Mauricio, eh, las, todas las estampillas están
por decirlo suavecito, desconectadas y reconectadas. O, ¿qué decir? No, el matasellos de la estampilla en ninguno de los dos casos es el matasellos de la carta. A ver. Yo creo que que en las estampillas sí. Yo creo que no. A ver. Aquí Estas estampillas, lo menos que pasó con ellas es que las quitaron y las volvieron a poner, lo menos, digamos. puede ser, sí. Sí, porque hay como un ringomado aquí, hay un... Sí, puede ser. claro. Acá como que se agarra, pero sí. Sí, es bien extraño, ¿no? Pero lo del pegamento pudo haber sido que usaron pegamento para engomar y hicieron un trabajo líquido, porque eso lo he visto en otros sobres de otros lados, sobre todo en Ujú. climas tropicales. Pero sí parece que el de la derecha sí amarra bien. El de la izquierda es el que pareciera que no. Sí, aquí se ve bien. Aquí hay una separación. Sí, Exacto. pero Sí, igual ahí. hay que recordar que hubo algo adentro y que a veces eso altera cómo cae el matasello. Ajá. Aquí está feo. Puede ser. Sí, pero es un Bueno, problema también del gobierno. no lo estás exhibiendo, ¿verdad? ¿Exhibiendo en qué? En cualquier cosa, no lo vas a exhibir. No es mío Ah, bueno. y, Pues, ¿para qué nos y no creo preocupamos que es exhibible. ¿para qué nos preocupamos por él? Es vendible más bien, No, está si muy cae un bien incauto. para estudiar y para... Ujú. Dijiste que esa cancelación es una cancelación de favor que se usó por mucho tiempo. Se usó en el correo, pero se usó para cancelaciones de favor también. Tú encuentras mucho material cancelado de favor con esta. Te cuento algo, no con la intención de decir que lo que sucede en esta tierra es lo mismo que pasa en otras. Las cancelaciones de favor de Costa Rica se ha venido a comprobar en los últimos tiempos que claramente no eran de favor. Eran falsitas, falsitas. Podría ser. Es más, se delatan por sí mismas. Cuando una cancelación de estas te aparece en una estampilla, no sé, absolutamente inexplicable por fecha, por ejemplo. Exacto. Pero ponte esta 2 centavos, el timbre, cuando tiene canceladores, tiene este cancelador. Porque ese timbre que le ponen en el sobre, el cancelador que tiene la estampilla es el cancelador de la estampilla, el original, y es el franca. Lo que ha hecho el fabricante es solo completarle en el sobre. Y sin leer bien y repitiendo el K. Muy bien. Diego, Juan Pablo, gracias por ¿cómo la vas? charla. ¿Puedes poner el slide 4 o 5 donde están los sobres con verde y amarillo? 4, 5. Ay, me está tapando aquí. Ay, estoy yendo al revés. Estos. Y esos dos. ¿Puedes, por favor, ampliarle donde está el cancelador Guayaquil de la derecha? De la derecha. ¿Cómo se amplía? ¿Le das botón derecho o ahí está una lupa abajo en la izquierda? ¿Sí? Ahí está. No sabía esto. Ya.
A ver, este sobre era de Fiorenzo Longhi. Nunca perteneció a al menos no he sabido yo que haya pertenecido a un coleccionista local. ¿Cuál era mi observación de este sobre que salió en una venta de bronce? Es que ese cancelador Guayaquil, con la fecha o el mes inclinado a la izquierda, Ajá. cancelador que circuló en Guayaquil desde el 63 hasta 63 en Prefilatelia, hasta el 69. Ese Y aquí está cancelador, 73. ese cancelador está a 73 y creo Ya. que alguna vez creo que se conversó, se discutió que aprovechando el pedigrí apalancan para certificar o validar que algunos ítems son buenos. Yo había advertido a algunos amigos del Club de Guayaquil en esta subasta que no pujen por este sobre porque yo personalmente tenía dudas. Entonces, este cancelador solo se utilizó solo hasta el 69 y no he visto yo sellos que sueltos ni otros sobres que utilicen 73 con ese mismo cancelador, porque lo que decía es que se utilizó. No sé si se ve en la cámara, se ve este cancelador. Ya. Este cancelador reemplaza a este de aquí a partir del 69. Entonces, lastimosamente ese sobre, cuando lo expusieron, cuando lo ponen a la venta, nunca muestran la fecha interna de la carta, aunque dice que tiene fecha interna. Entonces, me queda todavía la duda de que ese sobre sea auténtico, pero principalmente porque ese cancelador se dejó de utilizar 4 años antes. Y probablemente, Diego, si es que ves la fecha interna de la carta, a lo mejor usaron aquí la fecha interna de la carta. Sí, Si es que esto es una fabricación. sí. Sí, no me había fijado en eso, ¿sí? Buen Ese dato. sobre de colores cuesta $10,000, ¿no? Entonces, Ujú, sí, buen dato. Gracias, Diego. Jorge está con la mano en alto también. Sí, otra pregunta, perdón, otras preguntas, esas preguntas igual que la anterior, un poquito fue general, Juan Pablo. Mencionaste mucho que hay muchos de estos material que está saliendo. Nada más por curiosidad, ¿en qué rangos de precio sale ese material y que la gente está comprando? Que tú mencionaste que era muy vendible. No sabría decirte porque esto se negocian por abajo. Ya, No por abajo, sino persona a persona. ujú, Porque si muchas de estas cosas salieran en una subasta, empezaría a comentarse temas. ya. Tienes razón. Entonces, más bien ven a la víctima, le convencen y se van. Y no sabemos cuánto pagan, cómo sería. Claro. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Juan Pablo, una curiosidad referente a ese resello de Puyo. Mencionaste de que el oriente ecuatoriano no tenía franquicia postal. ¿Hasta qué año fue eso? ¿En qué año ya se mueve del beneficio a cobrar el franqueo? No, no he encontrado una fecha exacta. Hay unos periodos y a veces entre esos periodos hay momentos en que cobran y hay momentos en que no. En los años 30 hay épocas en que tienes libranzas con estampillas en el Oriente, Okay. pero no. En el año este una, hay un decreto que confirma la franquicia. Hay que seguir un poco la pista, una cantidad de documentos ahí, pero hay épocas de franquicia y épocas de no franquicia. Y hay varias, conozco por lo menos unas 2 o 3 cartas de los años 40, con la anotación del empleado de correos, tiene la franquicia de no sé qué, proveniente del Wow, pero Oriente. 1940, entonces, ok. ¿Y es anotación a mano o tiene algún...? Anotación a mano con esferográfico Okay, wow. y firmado por él.
Interesante, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Juan Pablo? Mauricio. Juan Pablo, con relación a estas, vemos a las falsificaciones que han aparecido últimamente. Cuando aparecen, han aparecido en el extranjero y que han llegado al Ecuador, o crees o creen que es alguien local. Es Ingenio Nacional, Oh, Producto nacional, entonces. Producto Nacional. gracias. México exporta. Eso se da en todas partes, definitivamente. Pero es interesante saberlo, cómo funciona, pues para estar atento cuando estás enfrente de algo así, ¿verdad? Así es. Y a más conocimiento también, como que se llegan a hacer unas cosas un poco más perfectas, ¿no? Digamos que lo que es hasta ahora a veces no lo es tanto. O en algunos Sí. casos tiene cosas obvias como ese Puyo que mencionaste. Sí. Ahí Walter está con la mano en alto. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un tema muy importante este que estás hablando, porque más que mitos estás hablando de fraudes y falsificaciones, que siempre llevan un mito atrás, porque el que falsifica tiene que inventar un mito para poder dar credibilidad a la situación, ¿no? Con respecto a esos mitos, hay muchísimos y muy cómicos, y que incluso los hemos escuchado acá en las charlas. Marcas coloniales que aparecieron que existían una sola, y la explicación era porque se había perdido una, entonces tuvieron que hacer de apuro otra, y después se encontraron de vuelta la primera, ¿no? Eso Sí. fue, bueno, eso fue espectacular la explicación. Después explicaciones de errores de color. Estamos hablando siempre de piezas muy importantes, ¿no? De miles y miles de dólares, ¿no? Claro. Errores de color que les inventan un mito, y todos sabemos que un tal Esperati a principios del siglo XX ya sabía cómo hacer los colores, las tintas sin ningún problema, ¿no? Están los famosos Ferraritis, ¿no? Que eran todas las piezas falsas que pasaban por Ferrari, que compraba todo de todos los países, y errores, y errores de color, y bueno, que tan mal prestigio le dio que yo, por ejemplo, nunca pongo, si tengo algo ex Ferrari, no pongo ex Ferrari, porque para mí es peor que decir que era de Ferrari, ¿no? Porque le vendían cualquier cosa. O sea, cosas que después se comprobaron después. No sé si está Luis Fernando por ahí, pero él debe recordar que hicimos en Buenos Aires un congreso muy lindo sobre este tema, que habían como 60, 70 personas, y una de las cosas que se discutía, y una de las cosas que yo estoy convencido, es que los filatelistas, cuando vamos a comprar algo de $100, bueno, es el riesgo que tenemos. Pero si aparecen piezas por miles de dólares, tienen que venir con un certificado. Y los certificados no pueden ser de más de 10 años, por decir algo. No pueden haber certificados de hace 50 años o 30 años, cuando la tecnología era distinta. Y aparte, no tenemos la posibilidad de preguntar directamente al que certificó la pieza, si es muy vieja, ¿no? Yo tengo ejemplos de esos, de cartas, siempre hablo de cartas de $10.000, $15.000, $20.000, que fueron certificadas por certificadores muy importantes hace poco tiempo, y me da la posibilidad de mandarles un mail y me contestan, y demostrarles que es falso, y lo sacan de circulación. Por eso creo que es algo que bueno, es algo que por lo menos yo siempre lo tenía en mente. Ustedes se acuerdan que siempre busqué
poner listados de expertos, de certificadores, y que sean actuales para poder también rebatirles a ellos cuando se equivocan, porque todos se pueden equivocar. No quiere decir que un certificador que hace decenas y decenas de certificaciones, alguna vez no se le pueda pasar a alguno sin mala fe, ¿no? Pero si están viviendo, podemos llegar a ellos y bueno, puede por lo menos retirar la certificación. No va a retirar la pieza del mercado, porque después vuelve por otro lado, como dice Juan Pablo, se vende bajo cuerda. Pero si nosotros, no sé, como promotores que somos de la filatelia, recomendamos en nuestros clubes que no compren piezas que no están certificadas, siempre hablando de piezas importantes, y quiénes tienen que certificar esas piezas, que tienen que ser certificados modernos, entonces ya estamos evitando, creo que, una buena parte del problema. Y todos sabemos que un buen coleccionista que se nos va porque ha comprado piezas falsas y se ha enojado y termina vendiendo todo lo que tiene y se retira de la filatelia porque uno se siente de mal humor cuando le pasa eso, aparte del dinero que gasta, se siente estafado. Esas personas no las recuperamos más para la filatelia y hacen muy mala propaganda a la filatelia. Entonces, creo que la charla de hoy es muy buena, no tanto para mirar caso por caso, sino para que cada uno de nuestros países, que tenemos casos como los de Ecuador, podamos abrir los ojos y ver que tenemos que hacer algo. Y ese algo es aconsejar de que tengan mucho cuidado al comprar y que no se crean los mitos, como vos decís, que vienen acompañando a cada una de esas piezas fraudulentas, ¿no? Entonces, pienso que este es un muy buen paso y bueno, a seguir trabajando en eso. Yo estoy convencido lo de los certificados modernos y incluso, bueno, yo en mis piezas lo hago, ¿no? Pido certificados modernos y rompo los viejos, ¿no? Creo que es algo que tendría que ser compartido con todos nuestros coleccionistas, principalmente con los que gastan mucho dinero, ¿no? Era eso nomás, una acotación. Un poco me quería sacar de adentro algo filosófico nomás, algo como para pensar. Sí, el problema acá es que no hay mucha cultura de eso, ¿no? Bueno, justamente es lo que estoy diciendo, la cultura sí. La tenemos que hacer nosotros. Así ¿no? es. Y yo sé que cuando uno va a una exposición, si el certificado, porque también, ojo, también se falsifican los certificados, también los que certifican a veces se conocen que son buenos hasta que tenían cierta edad, pero después de cierta edad ya empezaron a hacer certificaciones falsas. Eso lo hemos hablado mucho con Manuel Arango también. También la época en la que certificó, eso es importante. Y bueno, es un trabajo duro, pero si no lo hacemos, creo que nosotros, más o menos los que estamos en este grupo, somos expositores y en cada uno de nuestros países creo que algo se nos escucha. Tenemos que tratar de cada vez más solucionar ese tema que no está solucionado, porque las piezas no desaparecen. Vuelven a aparecer después, por H por B. El dueño no las rompe cuando se le dice que es falso. Y vuelven a aparecer. Entonces, es algo de nunca acabar y que, bueno, que la gente esté atenta a eso. Era simplemente eso. Gracias. A ti, Luis Fernando. Sí, solo para complementar un poco lo que dice Walter, él tiene toda la razón, Walter tiene toda la razón. Un día de estos yo hablaba, no en este medio, sino en otro medio con
Reinaldo Macedo y hablábamos de cosas que deberían de verse desde el punto de vista de la normativa general, y en relación con falsificaciones había como 4 o 5 cosas. Por lo menos 4 o 5 cosas que yo le insistía a Reinaldo que deberían de incluirse en la agenda, y una de ellas es este tema de los certificados. Tengo un pequeñísimo desacuerdo con Walter, y es que tal vez son 2, vamos a ver, y son muy parecidos. Es que no necesariamente por ser viejo el certificado es malo. El certificado es bueno tenerlo nuevo para sacar la ventaja de las técnicas nuevas, como decía Walter. Hoy día hasta con un teléfono celular se hacen maravillas que hace 30 años no se hacían con el mejor microscopio de mesa. Es increíble. Pero, por ejemplo, yo no rompería el viejo. Lo guardaría junto, ¿cómo decir? Es el antecedente, es la referencia general, es la historia. Lo guardaría a la par. Esa sería, digamos, la otra cosa en la que no estaría totalmente de acuerdo con Walter, pero que hay que hacer certificados nuevos, hay que hacerlos. No me parece, ¿cómo decir? Que surjan tampoco fábricas de certificados. Esta es una discusión que va a la par de esta, y con quien la he tenido es con Aldo, pero más bien por la otra vía. En el sentido de que los países deberían tener verdaderas comisiones de expertización en la respectiva federación. Y lo voy a decir con cierto énfasis. Deberían tener verdaderas comisiones de expertización. Y mea culpa, Alfonso nos está escuchando, y yo quiero que Alfonso sepa que yo quisiera que en Costa Rica tuviéramos una muy buena y muy seria comisión de expertización. No porque aquí sea indispensable. Costa Rica posiblemente sufre menos de falsificaciones que lo que sufren algunos otros países con correos más importantes y con filatelia de mayor fuste en el mundo y de mayor precio sus piezas. Las piezas de Costa Rica difícilmente son tan buscadas para ser falsificadas como, no sé, como las que nos mostraba Juan Pablo hoy. Pero ese es otro tema que está de por medio, tener buenas comisiones de expertización. Y otra muy importante es tener una comisión de expertización de falsos, igual de buena en la FIP. Yo he sido miembro de la comisión de falsos por 2 largos periodos, y me da vergüenza que me hayan tenido ahí y que yo haya representado a la FIAF sin posibilidad de hacer nada. Había un secretario muy bueno, Richard Grafton, canadiense, es un extraordinario trabajador, muy dedicado, pero estaba solo, totalmente solo, y él mismo no tenía el poder de la iniciativa para hacer que los otros miembros de la comisión trabajaran con él. En el nuevo periodo, el que se está inaugurando ahora después de Yakarta, creo que no quedó, bueno, no sé la verdad quién quedó por América Latina. Pero mi impresión es que había que haber hecho un trabajo de mayor cirugía para mejorar esa comisión. Empezando porque la página web que se tenía no funciona. Y entre las cosas que no funcionan porque no funciona la página es que no funciona la lista de emisiones nocivas. Y ese es un problema concreto que tiene que atacarse desde el punto de vista de las falsificaciones. Nocivas en general, no solo falsos. Las otras nocivas. Bueno, me aproveché de la plataforma de Walter en ese sentido filosófico general para agregar primero mi concordancia con él, pero también el que es una agenda importante la que tenemos en ese campo,
Y voy a insistir algo, ya para terminar, Henry, si se me permite, y por supuesto, Juan Pablo, te estoy quitando tu tiempo de exposición. El tiempo Y es de es, todos. y es que Tranquilo. nosotros tenemos una preocupación centrada. Voy a decirlo como yo lo percibo. Creo que exageramos el tema de los falsos, primero en historia postal. No es que exageramos, existe, no, exageramos la atención que le damos. Primero historia postal, después tradicional. Y por ahí vienen las otras, pero se nos olvida que se nos cuelan falsos y nocivos de una manera realmente escandalosa en temática. Entonces, entre los temas que yo incluí en la conversación con Reinaldo en relación con el tema de falsos, es que también hay que ponerle atención a temática, en serio. En Yakarta, mi amigo Alfonso preferiría que yo mintiera en esto, colecciones que les dieron premios de más de 90 puntos en Yakarta en temática, no es que tienen falsos, es que tienen cosas que engañabobos, pongámoslo por ponerlo suavecito. Engañabobos. Bueno, gracias Juan Pablo y gracias Henry y por A supuesto ti, gracias a Walter por provocar. Henry. Sí, sí, para seguir la línea, y creo que la palabra correcta fue esa, no provocar, pero en realidad más que provocar es como le dicen acá, es el elefante en el cuarto, ¿no? Entonces todos sabemos de este tipo de cosas y se hablan de una serie de cosas como quién certifica al certificador y cosas de ese tipo y otras cosas que a veces no vienen al caso. Pero yo estoy de acuerdo con Walter en que los certificados deben tener periodo de expiración o ser vigentes por cierto tiempo, ¿no? Una cosa es la técnica, pero también yo de alguna manera cuestiono lo que es la certificación moderna, porque la certificación moderna muchas veces uno asume de que hay una técnica adicional que a veces no existe. Y va más que nada por el predecesor quien no lo certificó. Tampoco estoy, por ejemplo, yo no haría el destruir un certificado anterior, pero sí tratar de crear una base de datos que muestre eso. Ya alguna vez, como el versó aquí, que me parece que eran los certificados de MEPSI que los dan por color, ¿no? Y creo que fue Jaime quien contó de que él tenía una pieza que había pasado por los 3 colores o las 3 opiniones. Y esas opiniones, digamos, fueron de alguna manera revalidándose con nueva información o nuevas técnicas a través del tiempo. Pero ¿cuáles son los certificados, digamos, que tienen mayor prestigio ahí afuera? Son precisamente los que vienen de comisiones. MEPSI tiene una comisión, creo que todos tienen que estar de acuerdo. Los de la Royal tienen comisión y tienen que estar de acuerdo. Hay certificadores a título personal que cubren el mundo y en muchas ocasiones a ellos se les ha cuestionado. Entonces, una pieza que viene con un certificado de ese certificador a veces ya viene con, como le dicen, con el red flag, ¿no? Entonces, no sé si en la FIAF, más que en la FIP, aunque la FIP también ya lo mencionó Luis Fernando, existe una comisión que tenga como proyecto, como propuesta, crear la base de datos por lo menos de la región de la que está. Si en la FIAF existe eso, existe una comisión de falsos, se podría empezar por ahí. Y una pregunta, la otra pregunta, que cada federación esté en la posibilidad de designar un comité de expertos, más que sus propios expertos, que puedan sacarlo hacia adelante. Y identificar todo eso sería el primer paso y ver cómo evoluciona, no lo sé. Más preguntas que nada, y ahí Walter está con la mano en alto, así que se lo paso a Walter. Sí, yo te puedo contestar un poquito lo de las comisiones de los países de Latinoamérica, porque siendo presidente de la Comisión de Filatelia Tradicional me tomé el trabajo de hacerlo porque no está hecho y está publicado de lo que pude conseguir en la ex página de Filatelia Tradicional de la web.
para que la gente lo pueda consultar. Y después también propuse que en las exposiciones FIAP tendría que haber por lo menos una persona que haga ese trabajo de expertización, vamos a decir, algo parecido a lo que sería el comité de expertos en la FIP, que en la FIAP siempre puede haber alguno que puede ir detectando algún tipo de piezas, pero bueno, no tuve mucha suerte con eso. Para que ya la gente, por lo menos que si son piezas dudosas, que le pidan que vaya haciendo un certificado para la próxima, ¿no? Porque también se encuentran piezas dudosas que no tienen ningún certificado en las exposiciones FIAP. Y después llegan a la FIP y de ahí les piden los certificados. Entonces, adelantarnos un poco a eso, ¿no? Yo creo que se puede trabajar en eso y es muy importante, ¿no? Es muy importante porque desalienta a los coleccionistas que realmente invierten mucho dinero y dejan de hacerlo por ese tipo de cosas. Así es. Adelante, Luis Fernando. Sí, acabo de revisar la composición de las comisiones FIP después de Yakarta y efectivamente en la comisión de lucha contra las falsificaciones el puesto de América quedó vacante. Eso, qué decir, agregaría a la necesidad que señala Walter, es decir, de la misma comisión FIAP, podríamos pensar en nutrir el trabajo en la comisión FIP. Y yo agregaría, porque un poco lo del Walter apunta a estas cosas grandes, pero a mí lo que me preocupa también es ese mercado pequeño que hay por abajo y que también desalienta a una cantidad de gente que está empezando y que no siente la seguridad de que lo que le está recibiendo es bueno. Y no es tampoco un mundo en que la gente se gaste en certificados, que sea un sobre de 200 o $300 para alguien puede ser muy caro, y si resulta que ha sido falso, le desalienta por completo y tenemos un posible coleccionista fallido. Y hay mucho ese mercado chiquito de hacer pendejaditas que se van vendiendo poco a poco, y algo hay que pensar para eso también. Así es. Pendejaditas que son a veces o muchas veces mucho más baratas que lo que cuesta una certificación. Exacto, exacto. Claro, ese es el tema, que cuando el certificado sale igual o más caro que el sello, ya es difícil, ¿no? Ese es un trabajo bien de los clubes. En los clubes, bueno, a mí me pasa de gente que viene con ese tipo de dudas pequeñas que uno se las puede responder, pero no dedicarle mucho tiempo a hacer un certificado, sino a pasarle un poco la poca o mucha experiencia que uno tenga, ¿no? Eso es una labor bien de los clubes filatélicos, creo. Yo ya estaba pensando un poco más en expositores. Ahí ya es ir a los coleccionistas que no exponen. Los que exponen, ahí agarrarlos primero en las exposiciones FIAP, porque casi siempre empiezan por esas exposiciones, ¿no? Pero bueno. Algo en la línea de lo que acaba de hacer el Diego Vázquez ahora, por ejemplo. Vean, eso a mí me parece tal cosa. Yo creo que esa clase de cosas son importantes. Hablar, contar, creo que es importantísimo. Henry. Sí, solamente para compartir una experiencia al respecto de lo que se mencionan. Yo también estoy de acuerdo. Y es responsabilidad no solamente del club, sino de quien sabe, digamos, un poquito más de una pieza, ¿no? Compartiendo el caso de Perú, hay muchos chats que tenemos, hay páginas web y todo eso, y es independientemente de los clubes, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay un chat en WhatsApp que le llaman Patio de Correos del Perú. Ahí está gente de la Asociación Filatélica, del CAF, otros grupos del Perú en provincias y otras personas que no saben. Pero se ha tomado ya como costumbre y de varias personas
porque en eBay de tanto, no solamente en eBay, en cualquier otro lugar puede aparecer de tanto en tanto algo que quizás sin mala intención es falso. Entonces es como un sistema de alerta. Y ese sistema lo tenemos no solamente en ese WhatsApp, pero también en otras páginas, otras redes sociales. Entonces, mientras se detecta o mientras sale a la venta y alguien lo detecta y lo pone como alerta, todo el mundo ya empieza a saber el por qué. Y no lo dejan solamente ahí como diciendo tal pieza es falsa. Generalmente se discute por qué es falsa y durante ese periodo que está a la venta, alguien pone y de alguna manera también sirve como plataforma de educación. Entonces, esa es labor o de un grupo que se organiza o de los clubes o una federación, no lo sé, pero un sistema de alerta ayuda muchísimo, por lo menos para quienes participan, que generalmente son quienes compran, ¿no? Ahora, la idea grande es cómo hacemos un sistema de alerta a nivel FIAT. Eso ya es un poco más complicado. Bueno. Perdón, ¿puedo, Juan Pablo? Yo creo que hay cosas muy concretas que podrían irse haciendo. O sea, Walter acaba de proponer lo de la comisión FIAP. Yo creo que eso es algo que el directorio de la FIAP podría asumirlo muy rápido, asumir desde aquí, que alguno de los directores que está hoy aquí presente lleve la iniciativa que hoy la estamos presentando formalmente, apoyando a Walter, y que se haga una comisión FIAP de falsos. La segunda es identificando un representante nuestro en la comisión FIP. Puede haber las razones que uno considere válidas, las que sean, para que América Latina no haya presentado un candidato, pero ahora corremos el riesgo de que el presidente de la comisión seleccione a dedo a alguien de América, porque ese es el procedimiento. Llenan la vacante de América con alguien designado a dedo. No es que esté mal, hay ocasiones en que han llevado gente buena a las comisiones, pero es mejor que sea alguien, incluso que salga del seno de la comisión FIAF de falsos, pienso yo. Y esta es una propuesta, ojalá Alfonso no se haya dormido mientras hablábamos. Justo, Luis Fernando, el martes tenemos una reunión del Consejo en que vamos a tratar estas cosas. Entonces, cae al pelo la propuesta. Fantástico. ¿Alguna nota, pregunta o comentario final para Juan Pablo? ¿Un falso adicional? Por el momento no. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes. Un interesante tema que da para temas también importantes. Así que eso fue muy, muy bueno. Fabuloso. Bueno.